Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y que, sinceramente, nos toca a todos de cerca, sea cual sea nuestra relación con las figuras públicas o con la forma en que consumimos información en el entorno digital. Vamos a desentrañar la verdad sobre las acusaciones que han surgido en torno a Demet y Can. Sí, sé que esto puede sonar un poco delicado, incluso incómodo, pero nuestro objetivo aquí es abordar las cosas con la mayor claridad posible, presentando los hechos tal como los entendemos hasta la fecha, y sobre todo, invitando a la reflexión profunda y al pensamiento crítico. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, ya que tocamos temas que requieren un análisis detallado y matizado. En los últimos días, y como suele ocurrir en este mundo digital tan interconectado y a veces volátil, han aparecido en diversos foros, grupos de discusión y redes sociales una serie de informaciones que se han ido alimentando, transformando y, en ocasiones, magnificando sobre supuestas acusaciones de menores dirigidas hacia dos figuras públicas que quizás muchos de ustedes conozcan o sigan de cerca, Demet y Can. Es absolutamente crucial, antes de entrar en cualquier detalle, recalcar enfáticamente que este tipo de acusaciones son de una gravedad extrema y merecen ser tratadas con la máxima responsabilidad, prudencia y empatía. Nuestra intención aquí no es juzgar, condenar ni exonerar a nadie, sino más bien analizar la situación desde una perspectiva objetiva, entender qué está pasando, cómo se ha llegado a este punto, y separar, en la medida de lo posible, los hechos verificables de los rumores, las especulaciones y la desinformación. Empecemos por el principio, por el origen de esta controversia. ¿De dónde vienen estas acusaciones? Al parecer, y según lo que hemos podido rastrear, todo se originó a raíz de ciertos comentarios y publicaciones que empezaron a circular de forma anónima, o a través de perfiles que carecían de una identificación clara y verificable, en plataformas como Twitter, Instagram e incluso algunos foros de discusión más cerrados. Inicialmente eran rumores muy vagos, insinuaciones apenas perceptibles que hablaban de comportamientos inapropiados y situaciones delicadas que involucraban a menores. Como saben, en el vertiginoso mundo de Internet, una chispa, por pequeña que sea, puede encender un incendio, y este ha sido, lamentablemente, uno de esos casos. Lo preocupante no es tanto el surgimiento inicial de un rumor, algo que lamentablemente ocurre con frecuencia, sino la forma en que, sin una base sólida, sin una verificación exhaustiva y con un escaso rigor periodístico o ético, comenzaron a propagarse como la pólvora, alcanzando una viralidad alarmante. Las redes sociales, con su inmediatez, su alcance global y su capacidad para amplificar contenidos en cuestión de segundos, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que estas acusaciones, inicialmente etéreas, ganaran tracción y credibilidad aparente. Se crearon hilos de discusión dedicados a especular, se compartieron capturas de pantalla y, lo que es más grave y preocupante, se empezó a señalar a Demet y Can de manera directa y explícita, a menudo sin una pizca de pruebas contundentes o verificables que respaldaran tales afirmaciones. Es importante entender que en el complejo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, y en cualquier ámbito público donde las figuras son constantemente observadas, las personas conocidas están expuestas a un escrutinio público intenso y constante. Esto, hasta cierto punto, es una faceta inherente a la fama, una especie de precio a pagar por la exposición mediática y la admiración de miles o millones de seguidores. Sin embargo, existe una línea muy fina, a menudo difusa, entre el escrutinio legítimo, la crítica constructiva y el linchamiento mediático, y en este caso particular, parece que esa línea se ha cruzado de una forma sumamente preocupante y dañina. Las acusaciones de esta naturaleza, especialmente aquellas que involucran la integridad de menores, no solo tienen el potencial de destruir la reputación y la carrera profesional de las personas involucradas, sino que también pueden tener un impacto psicológico devastador, un daño emocional y mental que puede tardar años, si es que se logra, en sanar. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué sabemos realmente sobre estas acusaciones? Hasta el momento actual, y esto es un punto de vital importancia y que debemos recalcar con insistencia, no hay ninguna denuncia formal presentada ante las autoridades competentes ni fiscales ni policiales contra Demet y Can relacionada específicamente con este tipo de acusaciones. Tampoco ha habido, hasta la fecha, ninguna sentencia judicial que los declare culpables ni ninguna prueba fehaciente, irrefutable y públicamente demostrada que respalde las afirmaciones que circulan de forma masiva.
Lo que tenemos y debemos ser muy claros al respecto son, hasta ahora, rumores, especulaciones, insinuaciones y, en algunos casos documentados, desinformación deliberada y malintencionada. Hemos sido testigos de cómo algunos medios de comunicación, a menudo con un criterio cuestionable, y numerosas cuentas de redes sociales, buscando likes, retweets o simplemente generar controversia, han intentado darles un peso y una credibilidad artificial a estas acusaciones, basándose en testimonios anónimos, en interpretaciones subjetivas de hechos que en sí mismos no demuestran nada concluyente, o en la simple amplificación de lo que otros han dicho sin verificar. Por ejemplo, se han sacado de contexto ciertas interacciones, conversaciones o fotografías, intentando darles una connotación negativa y perversa que objetivamente, cuando se analizan con imparcialidad y en su totalidad, no tienen. Es vital recordar, y esto es un principio fundamental del pensamiento crítico, que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia, pero tampoco lo es la acusación sin fundamento ni pruebas sólidas. Es un error lógico y ético saltar a conclusiones basándose únicamente en la palabra de alguien, especialmente cuando esa palabra es anónima y no está respaldada por evidencia. Una de las cosas más difíciles de manejar y de combatir en estos casos es la velocidad con la que la gente, influenciada por la emoción o por la tendencia a formar opiniones rápidas y contundentes, tiende a emitir juicios de valor. Cuando escuchamos algo negativo, algo escandaloso sobre alguien, especialmente sobre figuras públicas a las que admiramos, con las que nos identificamos o que seguimos de cerca, la tendencia natural es a formarse una opinión rápida, a menudo basada en la emoción del momento, en la indignación o en el sensacionalismo, más que en la razón, la lógica o la evidencia. Sin embargo, en temas tan delicados, tan graves y con implicaciones tan profundas como estas, es esencial, es nuestro deber ético mantener la calma, buscar información contrastada de fuentes fiables, ser escépticos ante el rumor y, sobre todo, esperar pacientemente a que los hechos se desarrollen de manera oficial, a que las investigaciones pertinentes arrojen luz y a que las autoridades competentes se pronuncien con base en pruebas concretas. La comunidad de fans de Demet Khan, como era de esperar y como es natural ante una situación tan tensa, se ha visto dividida y profundamente afectada. Por un lado, están aquellos que defienden a ultranza a sus ídolos, desestimando las acusaciones como meras invenciones, ataques malintencionados, campañas de desprestigio orquestadas por terceros o simples malentendidos. Por otro lado, hay un sector de seguidores que, ante la gravedad y la seriedad de lo que se insinúa, prefieren mantenerse cautelosos, adoptando una postura de espera, solicitando transparencia y aguardando a que todo se aclare antes de tomar partido o emitir un juicio. Ambas posturas, en su moderación, son comprensibles y legítimas. Sin embargo, lo que no es admisible, lo que es rotundamente inaceptable, es la propagación de odio, la incitación a la violencia, el acoso digital o el discurso de odio dirigido contra nadie, basándose en rumores infundados y acusaciones sin pruebas. Es crucial, y debemos enfatizarlo una vez más, hablar de la importancia fundamental de la presunción de inocencia. En cualquier sistema legal que se precie de ser justo, y en un sentido ético básico, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso judicial justo y con pruebas concluyentes. Difundir acusaciones sin pruebas, o incluso acusaciones que han sido desmentidas por las partes implicadas o por fuentes verificables, va en contra de este principio fundamental de nuestra convivencia social y de nuestros sistemas de justicia. Y cuando se trata de acusaciones tan sensibles como las que involucran a menores, la prudencia, la empatía y la delicadeza deben ser aún mayores, para no revictimizar a posibles afectados, para no estigmatizar a personas inocentes y para no contribuir a un ambiente de desconfianza y linchamiento público. Hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, buscar información oficial, comunicados de prensa emitidos por los representantes legales o de comunicación de Demet Khan, o declaraciones de fuentes fiables y autorizadas que pudieran arrojar luz sobre la situación. Hasta ahora, lo que se ha comunicado de forma oficial, aunque a menudo de manera discreta o a través de canales privados, es que se está analizando la magnitud de las difamaciones y de la información falsa que se está propagando, y que se están considerando seriamente acciones legales contra aquellos individuos o entidades que estén propagando información falsa, malintencionada y perjudicial. Este hecho en sí mismo ya es una señal clara de que Demet Khan y su equipo están tomando el asunto con la seriedad que merece y están protegiendo sus derechos. Piensen por un momento en la repercusión devastadora que pueden tener este tipo de rumores, una vez que salen de control. No solo afectan a las personas directamente señaladas, sino también a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a todo su entorno más cercano,
quienes a menudo sufren las consecuencias colaterales del acoso y del escrutinio público. La presión mediática, el acoso constante en redes sociales, las amenazas veladas o directas, todo ello puede generar un nivel de estrés, ansiedad e incluso terror insostenible. Y lo más peligroso y pernicioso es cuando estos rumores, alimentados por la desinformación y la falta de crítica, se convierten en una verdad aceptada por la opinión pública, sin que haya habido un proceso judicial que lo confirme o desmienta, sin que se haya respetado la presunción de inocencia y sin que se haya buscado la verdad objetiva. En muchas ocasiones, debemos ser conscientes de que este tipo de escándalos, que surgen de forma explosiva en las redes sociales, y que a menudo tienen un matiz sensacionalista, tienen su origen en motivaciones mucho menos nobles, envidias profesionales, rivalidades personales, o simplemente el deseo puro y simple de generar controversia, de llamar la atención, de obtener visibilidad a costa del daño ajeno. Y lamentablemente las figuras públicas, por su propia naturaleza, son los blancos más fáciles y visibles para este tipo de ataques. Los creadores de contenido como nosotros, los medios de comunicación que deberían actuar con responsabilidad, y cada uno de nosotros como usuarios que consumimos y compartimos información, tenemos una gran responsabilidad en cómo gestionamos, validamos y difundimos el contenido que nos llega. Lo que debemos hacer como usuarios informados y críticos, es ser escépticos y analíticos con lo que leemos y vemos en línea. Debemos preguntarnos de dónde viene esa información, si hay fuentes fiables y verificables que la respaldan, si la narrativa presenta un mínimo de coherencia y si, realmente, tenemos todos los elementos y las pruebas necesarias para formarnos una opinión justa y fundamentada. En este caso concreto, la absoluta falta de pruebas concretas y verificables, y la naturaleza eminentemente especulativa y rumorológica de las acusaciones, hacen que sea extremadamente difícil, por no decir imposible, llegar a una conclusión definitiva en este momento. Cualquier intento de hacerlo sería una imprudencia grave. Lo que sí podemos y debemos hacer, de manera rotunda e innegociable, es condenar cualquier tipo de abuso, y especialmente cualquier forma de abuso contra menores. La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva de suma importancia. Si alguna vez existiera una denuncia formal, debidamente investigada y probada ante las autoridades competentes, entonces sí, sin duda alguna, se deberían tomar medidas contundentes y aplicar todo el peso de la ley. Pero mientras tanto, basándonos en rumores, especulaciones y ausencia de pruebas, no podemos permitir que se destruyan vidas, carreras y reputaciones. Ese sería un acto de injusticia y barbarie digital. Espero sinceramente que esta explicación detallada les haya servido para tener una visión más clara y matizada de la situación actual. Hemos abordado el origen de las acusaciones, la crucial ausencia de pruebas formales y verificables, la alarmante velocidad con la que se propagan los rumores en el entorno de las redes sociales, y la importancia fundamental de la presunción de inocencia y de la responsabilidad individual de cada usuario en la difusión de información. En definitiva, la verdad sobre estas acusaciones, al menos hasta este momento en que hablamos, es que se basan abrumadoramente en rumores y especulaciones, sin que haya habido un proceso judicial que las valide, ni pruebas concluyentes que las respalden de manera irrefutable. Hemos llegado al final de este análisis, y les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí, por escuchar con atención, con mente abierta y con esa curiosidad intelectual que nos caracteriza. Espero sinceramente que este contenido les haya sido útil, que les haya proporcionado una perspectiva más equilibrada y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad y la delicadeza de estas situaciones. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones y sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que se está manejando la situación de forma justa y responsable por parte de los medios y de los usuarios? Dejen sus comentarios aquí abajo siempre desde el respeto, la consideración y la argumentación. Y por supuesto, si el contenido de hoy les pareció interesante, valioso y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información veraz y contrastada llegue a más personas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande para todos y cuídense mucho.